Bueno, Juan Pablo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Jonathan, buenas noches, muy bien, ¿y vos cómo estás? Bueno, muy bien, muy buenas noches. Les damos pues como la bienvenida a las diferentes personas que en este momento se encuentran conectadas desde el Facebook Live de Carteros de la Noche. Qué pena con ustedes que por acá se me cayó el celular. Que están conectadas desde el Facebook Live de Carteros de la Noche. Estamos en otro de los eventos de nuestra programación de Tumbaga, Encuentro con la Memoria de Quimbayán. Hoy tenemos la oportunidad de estar con Juan Pablo Ortiz, que es director de diferentes producciones audiovisuales y guionista, que ha venido realizando con la productora Senda Films. Entonces, la conversación de hoy va a girar en torno al tema relacionado con la producción de cine desde lo local. Listo, entonces le agradecemos mucho a Juan Pablo por estar en nuestro evento, a las personas que en este momento están conectadas y que además pues aprovechamos como para irles diciendo que mañana y el día sábado tenemos ya lista la programación para que ustedes nos sigan en todas nuestras redes sociales, para que se enteren de cada una de las cosas que tenemos para ustedes, que de hecho van a estar muy interesantes todas y van a haber muchas sorpresas. Entonces sería bueno que los viéramos por ahí en toda la programación a partir de mañana y el sábado, que vamos a estar todo el día con ustedes. ¿Listo? Bueno, Juan Pablo que es amigo de acá de la casa, que hace tiempo ya está viviendo en el Quindío. Juan Pablo estudió artes escénicas, ¿cierto? Estudió teatro, viene como del mundo de las tablas. Luego, un poco por sus propios intereses académicos, intereses intelectuales y artísticos, empieza como a decidirse por el tema del cine, ¿cierto? Entonces estudia cine y guión, ¿cierto? Se va para Cuba también y tiene la oportunidad de aprender allá cosas muy valiosas que van a ir depurando como el estudio, ¿cierto? En el cual está fijado ahora. Entonces, antes como de comentar lo que ha hecho Juan Pablo como director y como guionista, y lo que ha hecho con Zelda Films como productora, Juan Pablo, cuéntenos, a ver, hermano, cuál es ese tránsito y ese tránsito que hay tuyo desde el teatro hacia el cine, hacia la realización audiovisual. Bueno, Jonathan, digamos que ese tránsito del que hablas inicia directamente, siempre, desde que tengo memoria, mi infancia, había en mí el interés por entender lo que era la realización, era el lenguaje cinematográfico. Entonces sí era un curioso por entender cómo se hacían las películas que yo, digamos, consumía en mi infancia. Entonces siempre se despertó en mí ese interés por saber cómo se hacía eso. Más que, digamos, que en un principio que las historias como tal, entender un poco las historias era, digamos, cómo se llega a crear ese artificio, cómo se llega a hacer. Entonces en mí se despertó esa interés por empezar a indagar en eso y jugaba a partir de eso, creando, por ejemplo, unas cámaras con cajas de cartón y con palos de escoba. Digamos que mis juegos, gran parte de mi infancia se enfocaron mucho en tratar de retratar momentos de mi vida con objetos pues que no producían eso, pero que en mí permitían un juego y un goce, de que era algo que me llamaba, pero yo no entendía muy bien que para eso había que estudiarse, yo era un niño simplemente. Fui creciendo y siguió estando en mí, o sea, no se borró ese interés. Y luego tuve la oportunidad de entrar a estudiar teatro, porque también había un interés importante por la actuación, o sea, cosas que fueron apareciendo sin yo traerlas a mi vida. Súper extraño, no me explico mucho ese tipo de circunstancias, pero fueron pasando y fui entrando en ellas. Tuve la oportunidad de estudiar, de irme a Cali, porque yo nací en Buenaventura Valle, pues me fui a estudiar, estudié en Bellas Artes, estudié artes escénicas, y ahí seguía latente el cine, siempre estaba como al pie de todas esas experiencias. Y ya cuando terminé, entonces yo dije, no, bueno, terminé la carrera, pero quiero empezar también a dejar salir ese interés por el cine. Y empecé, ahí fue donde, digamos, fue dándose la transición, fue empezando a investigar y a estudiar paralelo a eso. Ok, listo, Juan Pablo. Hace poco, pues,
pues, estuvimos como conversando previo, ¿cierto?, a este encuentro. Y por ejemplo, tú me hablabas de tus influencias en el cine, ¿cierto? De tus influencias visuales, eh, y un poco como de eso, porque incluso me contabas pues historias, ¿cierto?, personales en las que intentabas decodificar eso que veías y que te asombraba, ¿cierto? Como cuál era la técnica de eso que uno veía a través del televisor, ¿sí? Entonces, digamos que en ese sentido, ¿qué es lo que más influencia a Juan Pablo, por ejemplo, cuando empieza a consumir ya de otra forma, de una forma un poco más consciente, el cine? ¿Sí? ¿Cómo uno puede definir en un momento determinado, ¿cierto? Como que, esto que hace tal persona, yo quisiera hacerlo. O esto que hace esta persona, este director, esta directora, este cineasta, esta cineasta, es tan brutal que me conmueve, yo quiero hacer eso. Ajá. Sí, yo, digamos que en la infancia mía y en la adolescencia, el cine que más se consumía por el tiempo era el cine hollywoodense, ¿sí? El cine, digamos, el más industrializado, el de más músculo financiero, el que más nos llegaba a las pantallas de televisión nacional, era el estadounidense, y estaba permeado un poco por eso en esa época. Pero cuando ya tuve la oportunidad de conocer a Stanley Kubrick y Eliseo Subiela, dos películas que me parecieron muy clave, El lado oscuro del corazón y La naranja mecánica de Stanley Kubrick, creo que hicieron como un parteaguas o algo que se quebró, que yo tenía previamente establecido que para mí eso era el cine, de alguna manera, esa era la única tal vez forma, muy sesgado, y digamos que me quitaron la venda de los ojos sus dos directores. Stanley Kubrick me impresionó mucho con La naranja mecánica, entonces yo dije que ese tipo de cine que de alguna manera tan transgresor, tan novedoso, tan simbólico y tan fuerte, tan piedra en el zapato, podría decirse también, era muy interesante para mí. Entonces, cuando descubrí que había una otra forma de hacer cine, eh, y que a mí me calaba mucho más en ese momento ya de mi vida, ahí es donde yo empecé a decir, bueno, eso me parece fabuloso, y quise empezar como a ver, consumir mucho más directores que estuvieran por esa misma línea de ese tipo de propuestas, no tan aferradas a los focos de los estándares hollywoodenses. Muy bien, Juan Pablo. No, y eso no te lo preguntaba, que se me ocurría ahorita, sobre todo por algo que es bien, como que es bien particular, un poco como de nuestro territorio, de nuestra cultura, sobre todo porque seguimos siendo, a ver, digamos lo que si nos comparamos en términos de la producción, por ejemplo, de la producción literaria, de la producción artística, de la producción cinematográfica, nosotros seguimos siendo más receptores que productores. Si acá se produce, pero obviamente no se produce al nivel que se produce en otros países. ¿Sí? Seguimos todavía siendo un poco provincianos en todo el bagaje pues, cultural que también como que otros países y otras latitudes nos llevan. Entonces te hacía esta pregunta porque usualmente cuando uno habla con alguien del cine, ¿cierto?, que se mueve en el mundo del cine, casi nunca le dicen a uno, mira, tal directora colombiana me impresionó. Y ahí fue donde yo vi como que yo podía contar desde acá. Entonces es como particular también como ese síntoma. Incluso eso también tiene que ver, por ejemplo, hasta con lo regional, que ahorita más adelante hablamos un poco de esos, pero entonces, por ejemplo, en lo regional, en la producción de cine regional, entonces el que está en Estados Unidos y viene, que se cree pues ya, quién sabe qué director, ¿cierto?, del carajo, entonces dice, pues, no, acá no hay nada, acá no se produce nada, o todo lo que se produce acá es malo. Entonces casi nunca tenemos como referencia los de acá. Entonces, no sé como, digámoslo, incluso desde tu propia producción, un poco por qué pasa eso, porque casi nunca se vuelve para nosotros un referente el cine que hace Marta Rodríguez, o el cine que hace tal, ¿sí? Como que uno diga, no, es que yo vi un documental de Marta Rodríguez impresionante sobre la violencia y yo creo que eso es lo que yo quiero narrar. Claro, digamos que todo depende también de las experiencias que viva cada uno como realizador y los momentos en que vayan apareciendo. Digamos que cuando yo encontré a Stanley Kubrick,
yo no había encontrado la estrategia del caracol de Mario Cabrera, por ejemplo. Y entonces digamos que ocurrió posteriormente a este interés mío por indagar más allá, también obviamente indagar aquí internamente. Entonces me fui encontrando con Sergio Cabrera y otra serie de directores, que Francisco Norden también, que fueron de alguna manera expandiendo más el imaginario y ver ese gran cine colombiano que hubo en una época en Colombia y que ahora es muy importante también, que sigue aún en el imaginario de algunas personas que aún conservan el tópico de que el cine colombiano solamente se reduce al narcotráfico, y creo que eso ya está mandado a recoger, simplemente con que se acerquen cuando se pueda nuevamente a las salas de cine, o se acerquen directamente a estas plataformas que permiten ver cine por un cobro modesto, pero donde hay digamos, un nuevo cine colombiano que le apuesta a otra visión, a una cara un poco menos conformista, por decirlo así, pero que se sale en cierta manera de esos tópicos del narcotráfico y esos clichés que la gente dice que el cine colombiano conserva. Sí, sí, que de hecho pues ahorita la producción de cine en Colombia es de otra, como de otra cantidad y digámoslo que también de otra calidad, pues porque también el dinero es muy, pues sí, el músculo financiero es muy importante para la realización audiovisual, ¿cierto? Pues porque hacer cine no es para nada barato. Entonces, ahorita también pues hay muchos directores y directoras nuevos que uno empieza a seguir y uno ya va viendo la múltiple riqueza que tiene la producción de cine en el país. Listo. Bueno, Juan Pablo, entonces, digamos lo que vos como realizador y con Zelda Films, entonces empezaste a hacer los siguientes trabajos. Digamos que tu primer trabajo, que es muy exploratorio, ¿cierto? Que tú realizas en Cali, que es del 2013, es un cortometraje que se llama Musa, ¿cierto? La segunda realización que haces, que ya es acá, cuando estás viviendo ya acá en el Quindío, es Sequía, que la realizas en 2016. Luego produces el cortometraje Mi Padre y la Tierra en el 2016 también, y se viene ahí como una producción bien consecutiva, ¿cierto? Porque luego haces Patrimonio en el 2018, luego haces Secreto en el Río también en el 2018, sí, es ahí pegadito. Y además empiezas también como a producir, pues ahorita nos contarás un poco la convocatoria que te ganas, la convocatoria regional que te ganas para producir una serie que preparaste para Telecafé, ¿cierto? Que se llama Voces del Campo al Urbano, que ahorita nos adelantas un poco de eso, de esta propuesta que me imagino que pronto vamos a poder ver. Listo. No sé si estamos bien ahí en este pequeño resumen que hago de lo que puedo. Listo. Bueno, entonces hablemos ya de manera específica de las diferentes, como los diferentes trabajos que empezaste a hacer. Cuando haces Sequía, Sequía es la historia de Doña Rosa, ¿cierto? Y Don Anselmo, Doña Rosa y Don Anselmo, que yo vi como hay muchas líneas, ¿cierto? Narrativas, y que exploran diferentes temas que ocurren, por ejemplo, con la vejez, ¿sí? Como esta reflexión en torno al abandono, ¿sí? a la especie de orfandad que sufren los viejos, sobre todo cuando están en una condición económica lamentable. No sé si nos quieres hablar un poco de este cortometraje. Bueno, a recordar, porque ya ha pasado cierto tiempito. Pero bueno, sí, lo que dices tiene mucha razón, y es una historia de dos adultos mayores vulnerables de alguna manera por la edad y por su contexto. Que sí, hay varias líneas narrativas, varias temáticas que influyen en esos personajes y los hacen padecer una serie de peripecias complejas que no están muy lejanas de situaciones actuales en nuestro país. ¿Sí? De personas que no están, que no tienen una pensión, que tienen que vivir de la informalidad, que están sujetas también a su misma edad a sufrir enfermedades y en un estado que no las cobija del todo, que prácticamente las tiene aisladas, rezagadas
Entonces, esta historia era más una necesidad mía de poder plasmar como a veces esa inconformidad que siento hacia otras personas que yo he visto, ya sea en periódicos cercanos, que aparecen situaciones similares a esta. Creo que este tipo de circunstancias hay que visibilizarlas, ¿no? Hay que ponerlas allí, es como una forma de poner el dedo en la llaga, porque es que ahí están. Entonces, mi interés era precisamente hacer una radiografía un poco de lo que viven algunos ancianos en nuestro país y lo que sufren y cómo al final esas, un poquito como las ilusiones perdidas al final que terminan recayendo sobre ellas, digamos como se termina la historia. Hay un anhelo también, ¿no? Por un hijo que les promete que continuamente que va a regresar, pero al final el final es completamente abierto y sumido, y los deja siempre como tal vez lo que va a ser un eterno retorno de situaciones, y no van a llegar a nada, simplemente la muerte va a ser como el último escalón que van a llegar. Sí, que incluso en este mismo cortometraje se ven las múltiples vulnerabilidades a las que se ve abocada una población que termina siendo marginada por las políticas estatales, que termina también siendo marginada por el propio contexto y que termina siendo marginada por su propia condición, ¿cierto? Porque ella empieza a sufrir de una patología, ¿cierto? Senil. Sí, claro, senil, y él se ve también un poco frustrado porque no puede trabajar, lo echan, y es como todo un contexto adverso que no les permite en alguna medida poder llevar una vida digna, o lo que les queda de vida de una forma digna. Pero hay algo también bien bonito en esta historia que sucede pues también con muchos de nuestros abuelos, que hay un amor profundo, ¿cierto? Que también los une y no permite que se abandonen, como que el último resguardo de ellos son ellos mismos. Entonces, si usted está en la mala, pues yo estoy con vos, ¿cierto? Que es un poco también esta idea bien romántica, que es muy propia de nuestros abuelos también, ¿cierto? Sí, sí, sí. Esos, digamos que esos momentos en que están esos chispazos de lucidez que evocan al pasado de los abuelos y el pasado que fue feliz en alguna circunstancia, y que aquí yo la conecto, trato de conectarla a través de la música, a través de la escena donde ellos bailan. Sí, es como una historia que de alguna manera es muy dramática. Traté de buscar un momento, un instante donde ellos fueran algo felices, de tanto convulsión en sus vidas, ¿no? Sí. Bueno, Juan Pablo, entonces pasemos un poco a hablar de tu segunda realización acá en el Quindío, que se llama Mi Padre y la Tierra. Particularmente, cuando empiezo ya a ver en conjunto, porque pues les comentamos acá a todas las personas que están conectadas, yo tuve la oportunidad de ver todo el trabajo de Juan Pablo, el trabajo desde su primera exploración en Mosa del 2013 hasta lo último que está realizando para TV Café. Entonces, al tener la oportunidad de ver este trabajo en su conjunto, yo veo que ya hay, a partir de Mi Padre y la Tierra, una búsqueda más depurada de lo que Juan Pablo empieza a narrar como director, lo que Senda Films también empieza a producir, y también cierto nivel en términos técnicos, estéticos y narrativos. En este cortometraje, que es del 2016, también además Juan Pablo cuenta con un actor que es reconocido a nivel nacional, ¿cierto? Que es Roberto Marín, que interpreta a Héctor, que es en este momento, pues las personas que nos están viendo, las imágenes que ustedes ven de fondo hacen parte, las escenas hacen parte de este cortometraje que se llama Mi Padre y la Tierra. Entonces, cuéntanos, Juan Pablo, primero,
todo el tema relacionado con este cortometraje, y ahí mismo engancho otra pregunta, y es, ¿qué le interesa narrar, qué le interesa contar a Juan Pablo? Sí, digamos, para responderte la primera, cuanto al cortometraje, pues el cortometraje se grabó en el año 2016 acá en Quimbaya, en una finca que se llama La Esperanza, no recuerdo el nombre de la vereda, pero la grabamos acá inmediatamente después de sequía. Nosotros pues contamos con el apoyo de algunas empresas de aquí del municipio, pequeñas empresas y también de la alcaldía de la época, para también traer el actor, ¿no? Porque pues el actor generaba un gasto importante en la producción, pero pues gracias a la alcaldía, digamos, pudimos traerlo. Un cortometraje que se grabó en 3 días, de 3 días, tuvimos el apoyo también de la Fundación Carteros de la Noche en ese proceso, en el de sequía también. Es un proyecto que se graba con el interés de seguir generando propuestas audiovisuales en el municipio en el cual yo ya me había radicado digamos, en el 2015, pero en el 2016 fue el año en que yo empecé a trabajar esto y seguir generando proyectos audiovisuales. Ya había tenido un interés por irme directamente como a la periferia, empezar a narrar directamente desde la parte rural, empezar a contar vidas o historias desde lugares que yo desconocía, porque yo pues soy una persona que nací en una ciudad muy citadina, y llegar acá y tener la oportunidad de ir a estos lugares periféricos y poder encontrar lo que yo desconocía, que a la vez me generaba tanto interés, pues para mí fue muy bueno. Entonces llegamos allá, empezamos a hacer la selección de actores. Roberto fue el único actor que no hizo casting como tal, pero sí el resto del equipo pues todos fueron quimbayunos, menos yo, pues que no nací en Quimbaya, pero que me considero ya, digamos, quimbayuno de adopción, y pues lo que vengo haciendo ya acá, digamos, no tengo el momento como interés de irme, sino de ir generando proyectos. Para responderte la segunda pregunta, ¿me la recuerdas, Jonathan? Lo que te decía era que yo ya empezaba como a encontrar, pues mirando en conjunto lo que has hecho, y que a partir de Mi Padre y la Tierra, y uno empieza pues a conectar los otros trabajos, ya va encontrando ciertas búsquedas más depuradas, en el sentido técnico, en el sentido narrativo, en el sentido estético, ¿sí? Entonces, amarraba esta idea con la pregunta como a Juan Pablo, ¿qué le interesa narrar? ¿Qué le interesa contar? Sobre dónde posa la mirada, ¿sí? Bueno, esa, digamos que más que decir que voy a partir a crear una historia autobiográfica, en ningún momento me ha pasado por la cabeza hacerlo hasta ahora. Digamos que yo empiezo un proceso, de un momento a otro yo veo una imagen, puedo ver una imagen, puedo escuchar una noticia como tal, y empieza como a funcionar en mi cabeza, a funcionar, sin el interés de que luego vaya a convertirse en una historia, pero está allí permanentemente. Y luego digo, bueno, esta historia resulta interesante por esto y esto. Pues, por ejemplo, el proceso con Mi Padre y la Tierra fue a partir de una imagen, no recuerdo dónde la saqué, de un padre y un hijo. Entonces, en ese momento, me llegó el interés de empezar a conectar esa imagen y a empezar a buscarle otras vertientes que podía construir a partir de esa misma imagen. Entonces dije, bueno, la historia de un padre y un hijo que se desconocen, que por circunstancias de la vida terminan coincidiendo en un lugar en particular. Yo dije, y también entró allí a funcionar el interés mío por irme a grabar en la periferia, por ese ambiente, digamos, primigenio, poder entrar en ese territorio y poder establecer en estos personajes en este lugar. De ahí para adelante, con los otros proyectos, siguió calándome el interés por descentralizarme de alguna manera, por seguir creando proyectos desde este lugar. Las historias han variado unas que otras. No sé qué tanto de inconsciente en mí haya en las historias, qué cosa personal esté yo tratando de poner en ellas, lo que seguramente irán brotando o van brotando en el camino, pero siempre es una
como una necesidad de un sosiego personal, estar en este lugar, salirme un poco del bullicio que puede generar lo urbano. Ok, bueno, Juan Pablo, en Mi Padre y la Tierra, que tú contabas ahorita, pues que contaste con el apoyo de ciertos comerciantes que, que hacen aportes para la realización de este proyecto, que cuentas con la ayuda de Carteros de la Noche, que cuentas con la ayuda, creo que de Jorge Palacio, ¿cierto? Sí, Y de otras personas, obviamente también de tu esposa, pues que ahorita me contabas que lamentablemente no podía estar con nosotros, porque la idea también era conversar con ella, y también de la labor importante que cumple, por ejemplo, en todo el proceso de producción, ¿cierto? Una realización es imposible sin producción, ¿cierto? Entonces, de todo ese trabajo importante que realizas al lado de Tatiana, pues Tatiana no pudo estar con nosotros, eh, yo veo en este trabajo que me interesó particularmente junto con Patrimonio, que uno empieza a develar ciertas tensiones, ¿sí? Porque la historia comienza con la tensión que hay entre la madre y el padre de este niño, ¿cierto? Porque no, me acuerdas, es que en este momento no recuerdo el nombre de la madre. ¿Cómo? Ella se llamaba... Ay, sí, que se le da el nombre también del personaje de ella. Marta. Marta. De Marta. Entonces, el cortometraje empieza con una llamada, bueno, un recorrido, ¿cierto? Pero hay una primera tensión que es la llamada que Marta le hace a Héctor. Va a decirle que le va a mandar al hijo, porque ella se va a ir, ¿sí? Y luego vemos otro momento de tensión que es donde empieza como, me parece a mí, como ese crescendo narrativo y problemático, que es la tensión que hay entre este padre y este niño, porque de hecho, pues hablábamos ahora, que una de las cosas que yo empiezo ya como a ver es como las tensiones y las contradicciones que uno empieza a encontrarse en ciertos escenarios, ¿cierto? Eh, entonces, tenemos como a Héctor que no asume que él sea el padre de ese niño, ¿sí? Porque le dice a Marta, venga, ese hijo que va a ser mío, ¿usted cómo me comprueba a mí que ese hijo es mío? Además, usted sabe que eso fue de una noche, eso fue una cosa sin compromiso. Y pese a eso, ¿cierto? Llega el niño a la finca y Héctor lo recibe, pero empieza una relación tensionante entre ellos, ¿cierto? Porque son dos desconocidos, ¿sí? Pero acá es donde me interesa, y es que esta historia pasa mucho, ¿sí? Pasa mucho de madres, ¿cierto?, que crían a sus hijos solteras porque no hubo un padre responsable que se hizo cargo de lo que generó, ¿cierto? Claro. O que cree que la maternidad es cuestión de las mujeres, que los hijos son de las mujeres y no de los hombres, y que además luego va mostrando como esa tensión que hay entre alguien que por primera vez conoce a su papá. Si alguien que nunca estuvo, supongamos, en mi vida, y de repente tengo que hacer una parte de mi existencia con él, con prácticamente un desconocido. Entonces uno empieza a ver varias tensiones, que es la tensión de papá y mamá, hijo y padre, pero también como esa marcada tensión que hay porque el niño vive en el pueblo y tiene que irse a la ruralidad, ¿cierto? Incluso a trabajar. Sí, es complejo ese choque que tiene allí, de alguna manera ese choque entre lo rural y lo urbano que se va dando en un momento, porque el niño de alguna manera representa el sector urbano y el padre representa esa ruralidad y esas costumbres. Entonces ese momento sí es tensionante porque para el niño es de alguna manera un poco traumático de llegar a un lugar con una persona que desconoce y que no sabemos qué va a pasar. Y de alguna manera cierta responsabilidad de la madre de enviarlo sin saber si el hombre le iba a cerrar las puertas definitivamente y qué iba a pasar con ese niño. Entonces son una serie de situaciones que lastimosamente en el país resultan un espejo y que no solo son las madres sino que son padres, lastimosamente se reparte, eso no distingue género, lamentablemente.
pero que es una historia que digamos que a la larga va permitiendo ver que esa tensión que se demarcan los dos personajes y esa duda que también tiene el padre, porque el padre tiene sembrada la duda, a medida que el cortometraje va avanzando en su narrativa, pues va a develar si es el hijo o no es el hijo. O sea, no a partir de algo tal vez elemental o más frontal que sea una prueba de ADN, nada de eso, sino que a partir de lo que va pasando y de cómo ese niño se va aferrando a ese contexto, a esa ruralidad, a esa identidad allí, y cómo también va de alguna manera, hay una imagen al final que yo trato, digamos, de plasmar y de dejar como, sembrar allí como de pronto una cascarita o algo para que el espectador diga, sí es el hijo de él. O sea, por ejemplo, cuando se quedan mirando hacia el horizonte, de la parte alta, la postura de ambos es básicamente la misma. Sí, entonces, sí. trato como de dar un detalle sin revelarlo de la forma más fácil que pueda decirlo. ¿No? Entonces ahí la gente dice, puede quedar con la duda, pero si los ve en la misma postura, puede decir si era el hijo de él. Y son de alguna manera dos, ¿cómo te digo yo? Dos formas de ser muy complejas, porque los dos eran bien fuertes, pero allí el mismo lugar va acogiendo y va permitiendo que digamos, que se unan esos lazos inconexos entre ellos. Sí, claro, ¿no? Y esto es un buen detalle porque yo me pillé esa parte de esa escena. Entonces, y eso también va mostrando como cierta depuración en la narrativa, ¿cierto? Que es un poco desde lo simbólico. Y además que esto simbólico opera de una forma también cultural, pues porque, pues, digámoslo, para uno que es pueblerino, ¿sí o no? Que yo me crié en la finca, pues yo me crié con mis padres en fincas, y mis padres todo el tiempo han sido campesinos toda la vida. Por ejemplo, uno le decía, esto sí es muy parecido a su papá, pero él es muy parecido a su papá o a su mamá. Hay veces más que por los rasgos físicos, es como, o sea, tiene el mismo genio de su papá, o tiene el mismo parado de su papá, o tiene tal cosa. Entonces es un elemento que se pone ahí de forma como sugerente, pero que también hace parte del propio contexto, de este contexto del que estás hablando, de este lugar de enunciación desde el que te paras con la cámara para contar. Me parece pues chévere que hayas hablado de ese detalle. Es de alguna manera como reforzar un poquito la narrativa hacia el final. Si alguien queda tal vez con alguna duda, se puede pillar ese momento y puede de pronto ratificar algo. Pero sí, digamos que lo que buscaba allí era poder reflejar ese cambio generacional también que se ha dado y que se puede seguir dando en la parte rural, ¿no? Cómo se van relegando ciertas labores en el campo. Pues al final de la historia vemos que el niño pues prácticamente abandona el lugar de donde ha venido para seguir a un lugar donde fue acogido y donde también está la tranquilidad y alguna paz. Listo, bien, Juan Pablo. Entonces, ahorita, después de esta pregunta que te voy a hacer, vamos a ver unas imágenes de los diferentes, unos pósters de las diferentes producciones que has realizado tú y Senda Films, tú como director y guionista y Senda Films como la productora. Entonces, antes de eso, te voy a hacer una pregunta para que ahorita apenas la respondas, pasemos a esa parte para ver esas imágenes. Claro. Cuando yo te decía ahora que yo encontraba una narrativa común a partir de Mi Padre y la Tierra, que se sigue con sequía, perdón, que se sigue con Patrimonio y con Secreto en el Río, y que pues luego también tiene ese lugar de enunciación en el trabajo que está realizando Voces del Campo al Urbano, es porque hay diferentes elementos, ¿sí o no? Las locaciones, ¿sí? Un poco, no de forma transversal en todas, pero la temática tiene que ver con lo rural, ¿sí? Y como con lo que con lo que se va sucediendo en esos entornos rurales, y también con los personajes, ¿sí? Entonces, digámoslo que a partir de Mi Padre la Tierra llega Patrimonio. Patrimonio a mí me parece un gran cortometraje, sobre todo porque ya explotas algo que a mí me parece, y además que esto mismo, por eso te decía que yo iba identificando una narrativa común, porque acá empieza a aparecer de forma mucho más fuerte el tema de la ficción,
¿sí? Entonces, la ficción rodeada con lo fantástico y con todo lo que embarca, por ejemplo, en la zona rural. Creo que por ahí Lagar está conectado y Lagar sabe mucho de esto. El tema de lo que significan, por ejemplo, todas las historias de mitos y leyendas, de espantos, de fantasmas en la zona rural. Si en las zonas rurales, digamos lo que esto ha sido tradicional. Un poco, obviamente, en el contexto contemporáneo, esta tradición se ha perdido, pero yo me acuerdo cuando yo vivía en las fincas con mis abuelos o con mi mamá, a mí, por ejemplo, me decían, vaya, llévele el almuerzo, uno gariteaba, ¿cierto? Cuando uno era garitero, entonces voy a ir a garitear, a llevar la comida a los trabajadores, y lo primero que me decía mi mamá o mi tía o mi abuela es, o con el duende, ¿sí? No, si un niño lo llama a jugar, no vaya. O, por ejemplo, si yo en alguna medida o mi hermana íbamos a hacer un favor de mala gana, era si se va con esa cara se le va a aparecer el diablo y cosas de este tipo. Ahorita, no, pues un poco como te digo, eso ha venido como perdiéndose esa tradición, pero en la zona rural esto ha sido muy fuerte. Y en patrimonio vemos de diferentes ópticas. Ahora también te cuento pues algo que a mí me genera o que me parece interesante de este cortometraje, es que empieza a aparecer este elemento fantástico, este elemento ficcional, que da muchos elementos de interpretación. Listo. Entonces, Juan Pablo, ¿qué tal si respondemos a esta pregunta y después de que la respondas, vemos las imágenes que teníamos preparadas para las personas que nos están escuchando y continuamos? Listo. Entonces, cuéntanos un poco de Patrimonio. Bueno, Patrimonio es un cortometraje del año 2018 que se realizó directamente para la convocatoria de estímulos de la Gobernación del Quindío. Es una historia que en realidad escribí en dos días, 3 días, porque estábamos con el tiempo muy medido. La historia participó, ganamos el estímulo y pudimos hacerlo a partir del número que nos dio la gobernación. Es una historia que, como tú lo dices, pues está anclada también en la ruralidad. Es una historia que sí tiene muchos elementos que hacen parte, que empiezan a jugar dentro de ella y que empiezan a invadir el microcosmos de los personajes que allí están. Entonces, digamos que es la historia de dos familias campesinas. Una familia que está en un plano metafísico, están muertos, y una familia real, un plano real, material. Entonces, que están, digamos, abocados o dependientes de un patrimonio, de una casa. Entonces, hay una familia de los muertos, ha permanecido en esa casa por muchos años, y la familia de los vivos llega a la casa a habitarla. Han comprado esa casa con unos ahorros que tenían, y compran la casa, llegan a la casa, empiezan a habitar esos espacios, y a medida que van avanzando y tratan de levantar de alguna manera su vida en ese lugar, para la sana explotación de la tierra, empiezan a suceder una serie de eventos que cambian como el rumbo que los personajes esperaban, que los personajes de la familia viva esperaban. Entonces, la familia de fantasmas empieza a rechazarlos, a tratar de que abandonen la casa para ellos seguir allí, habitando esos espacios. Ahí hay una conexión importante entre las dos familias, y creo que el elemento que yo encontraba más verosímil dentro de toda esta fantasía era establecer un contacto entre dos infantes, dos niños, y ella también podía establecer una relación que, digamos, que luego sería un puente que conectaría a estas dos familias. Entonces, fue allí donde fui conectando esos elementos que para mí son importantes por todo lo que tú dices, ¿no? Las familias campesinas tradicionalmente, los pueblos, siempre se tiene el imaginario colectivo y está muy ligada a la tradición oral, o sea, no nos podemos desprender, no se pueden desprender tan fácil de ella, y hace parte de su vida pues para alimentar sus fantasías, para generar temores, pero creía yo que en esta historia era muy importante que entrara a jugar esto. Además, también hay otro elemento que me pareció muy interesante, y es que muchas veces en nuestra vida nosotros, hay
personas que creen que van a llegarse alguna pertenencia a los se mueran, o van a trasladarse con sus cosas, o viven tal vez pensando inconscientemente en algo como eso. Esta historia de los muertos, o el padre muerto, está totalmente detectado. El material está constantemente queriendo arrastrar la casa, queriendo llevarse la casa. Y es algo que se va manifestando en el plano de los vivos. Cuando cada vez que amanece, dentro de la historia empieza la casa como a una manera a ceder a un pequeño movimiento telúrico que no comprenden los vivos. Es algo que solamente va comprendiendo el niño de la historia, porque establece una amistad con la niña muerta de la familia, y que al final de alguna manera son los dos los responsables que esa familia, que hacen que esas familias de alguna manera terminen habitando allí y tener una convivencia más pacífica dentro de ese territorio que tanto ellos cuidan. Listo, Juan Pablo. Entonces vamos a ver en estos momentos los póster como de las diferentes producciones que ha realizado Juan Pablo con Senda Films, y ahorita retornamos. Listo. Vale. Listo, Juan Pablo. Continuamos. Bueno, entonces para las personas que están conectadas, ahí acabamos de ver los póster de los diferentes trabajos que ha realizado Juan Pablo. Estábamos viendo precisamente ahí Patrimonio, Sequía, Mi Padre y la Tierra, y algunas imágenes de lo que va a ser Voces del Campo al Urbano. Y ahí veíamos también que en estos momentos Patrimonio está rotando por diferentes festivales. Lo mismo pasó, por ejemplo, con Mi Padre y la Tierra, ¿cierto? Que estuvo en diferentes festivales, pues rotando en tu producción. Entonces quería antes de pasar a Secreto en el Río, había algo que a mí me parece también bien simbólico dentro de Patrimonio, pues porque hay dos elementos ahorita, hacia el final de esta conversación, que más o menos estamos a 15, 20 minutos de terminar, vamos a ver 5 minuticos de Patrimonio, para que ustedes queden antojados, y luego, cuando sea posible, vamos a poder ver el trabajo, porque como en estos momentos Patrimonio está en festivales, entonces no lo podemos ver en su totalidad, pero ya Juan Pablo en otro momento, apenas cierto deje de circular un poco por los festivales el cortometraje, lo va a liberar para que se pueda observar. Entonces hay algo ahí que a mí también me parece un poco simbólico, y es que cuando uno empieza a ver el concepto de patrimonio materializado en la historia, el cortometraje empieza con esta familia de muertos que están intentando llevarse la casa, ¿cierto? Él está cogiendo con un lazo, intentando llevarse algo que hace parte del mundo material, mientras que él hace parte de otro, digámoslo, un supramundo. ¿Listo? En ese sentido,
hacia el final del cortometraje, el, como por esta relación un poco más armónica que se empieza a desarrollar entre estas dos familias, él tira el lazo, como que bueno, ya no puedo llevarme esto. Si esto hace parte de otro mundo, yo no me lo puedo llevar. Sin embargo, esto pues a mí también me generaba otras lecturas, ¿sí? Porque el patrimonio puede ser aquello material que la gente se quiere llevar consigo y que a uno le dicen pues de forma muy jocosa, pues que uno cuando se muere nada se lleva, ¿sí? Sin embargo, yo también pillaba algo bien simbólico ahí, y es que esta familia muere en los años 50, ¿sí o no? Estamos en los años 50 en un periodo de violencia tremendo en el país, ¿sí? Cuando uno ve los personajes muertos, sus rostros y la forma como están maquillados, todo el proceso de maquillaje, da también la sensación de que ellos pudieron haber sido, supongamos, pudo haber caído esa familia en uno de los periodos de la violencia, ¿sí? Y además, eso también me parece a mí que arroja otras metáforas narrativas, y es la metáfora de aquello que no se puede llevar el campesino, por ejemplo, cuando es desterrado, ¿sí? Supongamos, cuando es desplazado. Lo único que no se puede llevar el campesino que le toca correr con su vida en ciertos escenarios de violencia es precisamente su tierra, que prácticamente es su vida, ¿sí o no? La vida del campesino es su tierra, y eso es, cuando le toca huir, es lo único que no se puede llevar, ¿sí? Entonces, no sé qué piensas. Yo estuve mirando mucho, o sea, eso también tiene estas otras formas de verse. Sí, sí, claro, o sea, lo que dices, tienes toda la razón. El cuadro, cuando es el personaje, el papá de la familia, el agricultor que está vivo, ve el cuadro y lee la fecha, el cuadro donde aparece el retrato de la familia muerta, lee la fecha, ese periodo de la violencia, 1950. Entonces yo quería establecer allí una historia también oculta, que el espectador otra vez supiera más o menos por qué podrían estar muertos ellos. Algo correspondiente a la violencia, pero no quería profundizar en eso porque no era mi interés. De alguna manera, un poquito manejando la teoría del iceberg de Hemingway, pues guardando las proporciones, claro, pues está, y la de las dos historias de Piglia también es muy importante. Entonces, para mí era muy importante dejar como unas pequeñas pistas, por decirlo así, para que la gente pudiera hacerse una idea de qué era lo que estaba pasando. Para mí es muy importante esto del arraigo de los campesinos con su tierra, porque lastimosamente en nuestro país ellos tienen que huir de estos campos por múltiples factores que conducen siempre lastimosamente a la violencia. Me parece terrible que alguien quiera que irse de la casa en la que ha crecido, en la casa en la que vive, tiene tantos sueños. A mí me marcó mucho una frase en un documental, no recuerdo el nombre del documental, pero es colombiano, que decía algo así más o menos, que los campesinos decían que la tierra era su vida, y si le quitaban la tierra era como si le quitaran la vida. Entonces para mí fue muy fuerte, entrañable esa frase, y también me ayudó también a conectar mucho toda esta historia, pues que más que digamos no la tanto dentro de un plano de denuncia, sino de demostrar un poquito cómo los personajes de alguna manera sufren, sobre todo los que están en el plano inmaterial, cómo ellos sufren estando en ese lugar y de no poder seguir materializando su vida aquí y de tal vez haber sido arrancados de esta vida de una forma violenta, y esa agonía, ese desasosiego que viven, esa constante nostalgia, melancolía que se va grabando dentro de ellos. Sí, ¿no? Y además, pues que también hay, como para terminar con esta parte, hay también, pues hay un juego que tú haces, que es un juego intertextual con Casa Tomada, ¿cierto? De Julio Cortázar, porque hay una frase, ¿cierto? Hay una frase en la que, bueno, hay una escena en la que está la señora en la cocina y el fantasma de la señora muerta le mueve los platos y le quiebra un plato, y ella sale despavorida de allá, y resulta que cuando sale de allá los fantasmas empiezan a encerrarse en la casa, y ella dice: se han tomado la casa.
Entonces esto es el juego intertextual que hay con el cuento de Julio Cortázar, que sirve también como una metáfora, como decía adentro y hacia afuera, y lo que va ganando el otro, el fantasma, y hacia dónde nos va desplazando a los que están vivos. Entonces me pareció también ahí como interesante ese juego. Bueno, Juan Pablo, y acá, como para finalizar sobre el tema de las producciones, terminamos con Secreto del Río, que también juega mucho con esto que veníamos hablando ahorita, con el tema de la narración oral, del imaginario que hay en ciertas poblaciones, sobre todo aquellas también que están muy cercanas al río, porque creo que las locaciones de esta grabación fueron en el río La Vieja, Andrea, Puerto de Andrea. Entonces, como todas las historias que emergen del río, ¿cierto? De las deidades del río, los mitos sobre el río, pero que también da unas sugerencias sobre cierto tipo de acciones delictivas que se pueden llevar a cabo por ciertas personas, ¿cierto? Y esto todo visto desde la óptica de 4 personajes, 3 niños y una niña, que ahí pues actúa Damián, ¿sí? Que Nini es una madre orgullosa después de que Damián actuó ahí. ya lo venía haciendo, pero ahí se le hincha más el pecho a Nini, ¿cierto? Cuando ve que su hijo pues, es actor, muy chévere. Entonces acá vemos este plano, ¿cierto? Que un poco desde cierta, entre comillas, inocencia de los niños, porque de hecho no son tan inocentes, porque empiezan a hablar, por ejemplo, del dinero, ¿qué hacemos si eso ahí viene plata? ¿O qué tal si es un muerto? Entonces es también bien inquietante lo que hay ahí y que también va como armando esto que veníamos hablando ahorita en los otros trabajos. Uh-huh. Sí, esta historia yo quería jugar un poquito en romper la fantasía, porque quería hacer una ruptura con la fantasía. Entonces trato de crear una historia que de alguna manera va a creer el espectador que va a conducir a algo fantástico, porque es la historia de 4 niños que se van a un río a seguir una supuesta leyenda que sucede a determinada hora, y resulta que la supuesta leyenda nunca ocurre o no ocurre en los momentos que ellos esperaban, y lo que pasa es que terminan llegando a un lugar y coincidiendo con un hecho delictivo. Entonces ahí es donde yo trato de romper lo que va a parecer algo fantástico y fantasmas con algo más propio de la realidad, que los pone a ellos en un peligro real, que es el ver como un par de sujetos desconocidos entierran algo en una tula y se van, dejando abierta el camino para que ellos, como niños que son, unos con más voluntad que otros, de descubrir qué hay en esa tula. Es a partir de ese elemento, ese MacGuffin, como diría Alfred Hitchcock, empieza a generarse toda una serie de situaciones que sacan tal vez lo peor de ellos. ¿Sí? El hecho de qué puede haber allí, un cadáver picado, mutilado, un dinero, bueno, cualquier cantidad de cosas. Pero para mí lo más importante no era lo que estaba dentro de la tula, sino lo que provocaba en ellos. Sí. Entonces, al final de la historia, el asunto con la tula no se resuelve porque nunca sabemos qué hay dentro de la tula, porque tiene un candado tan grueso, tan voluminoso, que no les permite a ellos abrirlo de ninguna manera. Entonces, lo que deja es rencores, lo que deja es lo peor de la experiencia humana, podemos decir, de la condición humana. Y bueno, al final pues terminan ellos, digamos, recomponiéndose y terminan devolviendo la tula al lugar al que pertenece, como si no hubiera pasado nada allí. Y pues hay personas que también hay que decir, porque el público es muy importante, escuchar también a las personas que lo ven, que no saben, que siempre quedaron con la intriga y como con algo de molestia de por qué no supieron que había en la tula. O sea, yo les digo, lo más importante no es que hay en la tula, sino que lo que pasa con la experiencia humana. Pero hay personas que no lo entienden, pero digamos que esa era la búsqueda que yo quería profundizar más allá que en un adormecimiento de la conciencia, un conformismo de masas, podría decirse. Sí. No, y de hecho pues también como que miraba, por ejemplo, cuando se va volviendo en este cortometraje, cuando la tensión alcanza su mayor grado
que es cuando uno de los chicos empuja a la chica, ¿sí? Entonces el hermano le dice como no empuja a mi hermana, ahí es como el momento de más tensión. Yo me acordaba, por ejemplo, como el Señor de las Moscas. Esto se va a volver una cosa violentísima. Entonces es también como, ¿cierto? como esta metáfora de lo que surge en un colectivo frente a ciertos momentos específicos que pueden generar ciertas acciones y reacciones tremendas. Por eso te hablaba ahorita de, entre comillas, los niños inocentes, ¿sí? Bueno, Juan Pablo, ya casi estamos llegando como al final. Te voy a hacer una pregunta, me faltan 2 preguntitas por hacerte, te voy a hacer una ahorita. Vamos a ver los 5 minuticos de patrimonio y volvemos para hacerte la última pregunta y despedirnos como de todas las personas que nos están viendo en este momento. Dale. Entonces, te hago esa pregunta, la respondes, vemos los 5 minuticos de cortometraje y volvemos y te hago la última pregunta y nos despedimos. ¿Vale? Dale. ¿Cuál es tu opinión, Juan Pablo? Porque un poco el nombre de este conversatorio es Trascendente del cine local, ¿cierto? Y el cine local también podemos ampliarlo un poco, expandir un poco ese horizonte y pensar en el cine regional, el cine que se produce en el Quindío. ¿Cuál es tu percepción del cine que se está produciendo en el Quindío? Y lo que implica la complejidad de producir, si ya de por sí producir cine es complejo, producirlo en estos departamentos también se hace mucho más complejo. Es un departamento corto, de otra categoría, donde los recursos son cada vez más mínimos, y ahí podríamos sumar una cantidad de etcéteras. Entonces cuéntanos esas 2 cosas, Juan Pablo. Sí, digamos que ahorita en el departamento lo que yo he podido ver, digamos, de las personas que también están metidos en lo que yo estoy, de chicas y chicos que están, digamos, con las inquietudes de crear narrativas, de poner su lente en diferentes historias, sean ficticias o sean propias de la realidad. Es que hay muchas inquietudes, hay muchas ganas, ¿sí? Y mucho interés también por hacer parte de las múltiples convocatorias que hay, que también es una importación muy importante para nosotros en el departamento poder llevar a cabo todos esos proyectos que han venido adelantando aquí en la región. Entonces, sí, obviamente es muy difícil crear un proyecto como estos, toca ir a tocar muchas puertas para poder financiarlo, cierta parte, toca con las uñas, digamos, con un cine que se hace con el corazón y con muchas limitaciones. Si es bien que aún sigue pasando eso acá, también es de resaltar que una forma de poder financiar esas propuestas es yendo al sector empresarial, tocando las puertas por ese lado, o acudiendo a convocatorias, o directamente también contar en un tipo de trabajo que le permita a uno irlas desarrollando en momentos sin ninguna retribución económica. Es también como nosotros empezamos en un principio, ¿no? Empezar a hacer proyectos solamente, digamos, brindando refrigerios, un transporte, pero sabía que a la larga iba a permitirnos tener una hoja de vida, algo que nos permitiera participar en convocatorias, que de alguna manera tener algún estímulo para poder llevar a cabo este tipo de trabajo de una forma más profesional. Y aquí en el departamento hay personas que están haciendo cosas muy interesantes, que también están saliendo de otras partes del país, y que creo que quedarnos también lamentándonos un poco porque no hay dinero, pues tampoco es una opción de peso para que las historias aquí en el departamento no sigan saliendo, no sigan cobrando la visibilidad que deben tener. Creo que se va a paso lento, pero con propuestas que están cada vez más sólidas, como ya lo dije, con personas que están muy inquietas por el quehacer y que constantemente se están profesionalizando, ya sea de una forma autónoma o cursando diferentes estudios, pero ahorita hay muchas personas que están con proyectos que son interesantes y que resaltan también toda la identidad del departamento, que es lo que también nosotros buscamos de fondo con todo lo que hacemos en el ámbito cinematográfico. Listo, Juan Pablo. Entonces vamos a ver ahorita 5 minutos
del cortometraje Patrimonio de 2018. Pues no lo podemos ver todo porque, como les decíamos ahorita, Patrimonio está rodando por diferentes festivales, entonces aún no se puede ver, pero entonces les vamos a dejar un abrebocas de 5 minuticos, es un gran cortometraje. Entonces vamos a ver 5 minutos y regresamos con la última pregunta para Juan Pablo y para cerrar esta conversación. ¿Le gusta la finca? Sí, es bonita.
Mija, ¿usted no cree que Efraín está como muy raro últimamente? Yo lo que veo es que está jugando como siempre lo ha hecho. No, él no juega así. Es como si hablara con alguien. De pronto se está inventando un amigo. Como es un niño tan solitario, ¿qué más podría ser él aquí? Hijo, ¿usted con quién es que está hablando? Yo, con nadie. Ay, Rosendo, él solo está jugando. No sé por qué le da tanta importancia a esto. No he podido entender qué es lo que está pasando. Listo, Juan Pablo, vamos a continuar. Bueno, Juan Pablo, vamos a continuar. Vamos a esperar un momentico que nos vuelva acá la imagen a la transmisión del Facebook Live. En ese momento todavía estamos un poco con algunos minutos de patrimonio. Ya estamos ahora sí. Bueno, Juan Pablo, para finalizar esta conversación, que ha sido muy interesante, además pues que como te decía, pues ahorita en varias oportunidades, me pareció bacano poder ver todo el proyecto en conjunto de lo que viene produciendo desde Senda Films, porque te permite tener una mirada mucho más global de lo que estás realizando. Entonces, como para finalizar esta conversación, Juan Pablo, ahí, como les decíamos ahorita, tuvimos unos minutos del cortometraje Patrimonio 2018. Entonces, Juan Pablo, cuéntanos sobre Senda Films, sobre la productora de Senda Films, y ahí también nos puedes contar toda la gente que está detrás con vos, pues digamos lo que vos en este momento estás hablando, de lo que estás haciendo, pero hay una cantidad de gente detrás que te ha apoyado, que trabaja contigo. Entonces, nos puedes también hablar de esto y de la relevancia del impacto que ha tenido, por ejemplo, Patrimonio, que como lo veíamos ahorita está rodando por diferentes festivales, incluso internacionales. Sí, Jonathan, pues el Senda Films, digamos que se fundó, se creó en el año 2016, de la mano de Tatiana Castaño, mi esposa, y que ha sido la productora de todos estos proyectos, exceptuando Musa, que es la ciudad en Cali, pero de todos los proyectos que hemos hablado aquí en este momento, en esta entrevista, ella ha sido la productora general y la productora de campo también, alguno de ellos. Ella ha sido una pieza clave también en todo esto. De la mano de ella empezamos a crear Senda Films, empezamos, digamos, que con todos estos proyectos, desde Sequía, nos fueron a nosotros llevando a conocer las personas que luego seguirían trabajando con nosotros en nuestras posteriores propuestas. Personas que se fueron uniendo el proceso de una manera desinteresada, cuando no teníamos dinero para hacer unas propuestas, digamos, de más calidad técnica, por decirlo así. Entonces Jorge Palacio, un amigo importante, pues, de todo este trabajo, él se unió a esta propuesta apenas nosotros la planteamos, le gustó la idea y empezó a trabajar con nosotros y hasta el momento sigue estando con nosotros, ha sido una pieza clave en todo esto, la dirección de fotografía, su experiencia como fotógrafo. La Fundación Cartero de la Noche, que ya lo mencioné, también ha sido importante el apoyo que hemos recibido de parte de ellos. Y la Fernanda Zapata es otra colaboradora también muy importante en estos procesos. Bueno, muchas otras personas que pues me demoraría mucho nombrándolas y que tal vez se me escapen tal vez algunos, pero todos los que han hecho parte de este proceso saben que esto se ha dado gracias a ellos, al apoyo de ellos desinteresado por todo este trabajo que venimos haciendo en el municipio. Lo bello también, lo principal para mí no es hacer proyectos para que
participen en festivales. O sea, mi necesidad es contar historias. Lo que pasa allá, más allá de todo eso, pues es añadidura. Pero digamos que estos proyectos, digamos, este momento patrimonio, que es el más reciente de ficción que tenemos, ha permitido llevar el municipio de Quimbaya a otras latitudes. Ha estado rodando muchos festivales en Colombia y también ha estado en Perú, ha estado en Venezuela y ha tenido muy buena acogida. Acá en Colombia ha estado en festivales importantes con proyectos de cortometraje que tienen un músculo financiero importante. Entonces a nosotros pues al final es muy gratificante ver que un trabajo que hacemos con tanto esfuerzo, con el corazón, con personas que son muy entregadas también a esto, tiene acogida en otras partes. Eso es algo que también de alguna manera da una tranquilidad y un orgullo también de poder llevar el municipio y toda esta identidad y todo lo que representa, toda esa grandeza que hay aquí. Listo, Juan Pablo. Entonces te agradecemos mucho por aceptar esta invitación, por hacer parte de Tumbaga Encuentro con la Memoria Quimbaya, por tu participación, por también visibilizar la producción de cine en Quimbaya. Y hermano, ojalá que se vengan muchas nuevas propuestas, muchos nuevos proyectos y que más personas también podamos hacer parte colaborándote de múltiples formas para que sigas haciendo lo que haces, que yo creo que ya hay un camino bien definido y hay cosas ya muy potentes que estás contando. Entonces qué bueno volver como a ver y a escuchar tus historias. Les agradecemos a todas las personas que estuvieron conectadas en la noche de hoy. Les recordamos que a partir de mañana vamos a tener programación desde por la mañana, viernes y sábado. Vamos a tener programación desde por la mañana hasta por la noche. Te vienen cosas muy interesantes, muy bacanas, muchas sorpresas. Un poco el interés de este encuentro, de Tumbaga Encuentro con la Memoria Quimbaya, tiene su foco temático de manera especial en el tema campesino, en el tema agrario, en todos los imaginarios que se producen, que se recrean, que se reimaginan desde lo que significa el campo, ¿sí? Desde lo que significan los campesinos en sus múltiples dimensiones. Entonces les agradecemos a todas las personas que estuvieron conectadas, los comentarios, que se hayan interesado en este conversatorio, en todos los conversatorios que hemos tenido durante toda esta semana y que estén muy pendientes de todas las redes de Carteros de la Noche, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en las diferentes plataformas, que nos sigan, que estén muy pendientes de toda la programación que se viene, que como les digo va a ser una cosa maravillosa y se vienen muchas sorpresas. Muchas gracias a todos, muchas gracias Juan Pablo, muchas gracias a tu esposa Senda Films y nos estamos viendo. Buenas noches. Gracias, Jonathan.